el teclado mientras tú y yo entramos a la presencia de Dios. Hay mucho que decirle en este momento. La presencia de Dios nos va a invadir, porque es su fuego. Él es la luz que ha abierto el camino. El fuego significa que tu casa estará con una luz en tu hogar. El fuego significa también que es parte de que tú tienes que hacer la comida, el desayuno, la cena. El fuego representa que estarás calientito. Dice la palabra, hay de aquel solo que no habrá segundo que lo levante, porque doblez de tres no se rompe. Y es la presencia de Dios que quiere habitar hoy en tu familia, en tu casa. Es el fuego de Dios que va a arder en tu vida, que va a arder en tu casa. Hoy, Padre bendito Dios, Señor, venimos como familia delante de ti, para que ese fuego nunca deje de arder en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra casa. Que esta luz alumbre si hay pecado en nuestra familia. Que esta alumbre si en mí no estoy haciendo lo correcto. Por eso, hoy en esta noche, en este atrio, en este altar, donde está ardiendo el fuego de tu presencia, hoy vengo con mi familia. Hoy vengo con mi familia para que cambies corazones, para que traigas amor, paz, consuelo, para que traigas tu amor, Señor, a mi familia. Que no se apague ese altar con ese fuego de tu presencia. Que haya ese carbón encendido en nuestros labios para amar, para perdonar, para dirigir a nuestros hijos, para levantarlos como eres digno de ti, Señor. Dile al Señor, necesito ese fuego de tu presencia. Necesito que ese fuego arda en mi familia. Necesito que ese fuego arda en mi casa. Necesito que ese fuego esté con mis hijos, Señor. Necesito ese fuego con mi esposo. Que sea un hombre apasionado, un hombre entregado a ti. Un hombre que te busque, un hombre que esté delante de ti, que tenga temor. De igual manera, Señor, mujeres virtuosas que delante de Dios saben amar a su Dios,